Buenas noches. Me llamo Tomás Herrera, y lo que estás a punto de escuchar me pasó a mí. Nunca pensé que llegaría a contar esto, no porque me falten las palabras, sino porque me sobran las dudas. A veces pienso que fue una pesadilla que se me metió tan profundo en la piel, que ya no puedo distinguirla de mis recuerdos reales. Pero luego me miro al espejo. Veo la cicatriz que todavía me cruza el brazo como una garra seca, y recuerdo el sonido de aquellas alas. Fui guardabosques durante 23 años. Me asignaron a un pequeño parque natural en la provincia de Neuquén, al sur de Argentina, cerca de la frontera con Chile, aislado, frío, hermoso. Podías pasar semanas sin ver un alma, solo escuchando el viento, el crujir de los árboles y el canto de los pájaros. Para muchos sería un infierno. Para mí era un refugio. Me gustaba esa soledad sin interferencias, pero en algún momento la soledad dejó de ser pacífica y se volvió una jaula. Esto fue en el invierno de 2018. Nunca podré olvidarlo. Durante el invierno, la caseta donde hacía guardia quedaba completamente aislada. Era una estructura de madera areboste, con una torre de observación y un pequeño cobertizo para suministros. Tenía radio, linterna de alta potencia, una vieja escopeta para emergencias y una estufa de leña que crujía como un anciano cansado. Pasaba los días patrullando los senderos, tomando notas del clima, de la vida silvestre, vigilando que ningún cazador furtivo apareciera. Una rutina tranquila. Hasta esa noche, todo comenzó con un sonido. No era un sonido común del bosque. No era un lobo, ni una lechuza, ni el viento entre los pinos. Era más como un susurro, pero venido desde lo alto. Me hizo alzar la mirada. Y ahí estaba, una silueta negra cruzando el cielo, sin luces, sin dirección. Se movía de forma errática, como si no supiera volar del todo, y luego desapareció detrás de las montañas. Pensé que era un cóndor herido o algún tipo de ave rara. Apunté con los binoculares, pero ya se había ido. Volví al interior de la caseta y anoté el suceso en mi libreta, como si escribirlo pudiera mantenerlo lejos. Pero esa misma noche escuché un golpe seco contra la torre. Algo había chocado contra la estructura. Salí con la linterna. Nada. Pero las marcas estaban ahí. 3 garras marcadas en la madera, como si algo se hubiera apoyado o intentado trepar. Al día siguiente, recorrí la zona. A unos metros de la base de la torre encontré huellas. Pero no eran de ningún animal que yo conociera. No eran de ave, ni de mamífero. Eran alargadas, como de reptil, con 3 dedos que terminaban en garras curvadas. Y no había rastro de entrada ni salida, como si hubieran aparecido ahí, desde el cielo. Las seguí hasta que desaparecieron entre la nieve. Llevaba años caminando ese bosque y conocía cada árbol, cada trampa de hielo. Pero ese día algo me hizo dudar. Empecé a sentir que me estaban observando. No era paranoia. Era una presencia. Por las noches, el sonido volvió. Un aleteo lento, pesado, que cruzaba sobre el techo. Nunca lo veía, pero lo sentía. Como una sombra que pasaba sobre mí. Como si se burlara. No dormía más de 2 horas seguidas. Comencé a dejar la linterna encendida toda la noche, y la escopeta cargada junto a la cama. Todo empeoró una madrugada. Me despertó un chillido agudo, agónico, como si algo hubiera sido desgarrado. Salí descalzo, con el arma en la mano. La linterna iluminó el claro frente a la torre. Ahí, sobre la nieve, había un ciervo, o lo que quedaba de él. No estaba comido, ni destrozado. Estaba seco, como si algo le hubiera absorbido todos los líquidos, los músculos, la carne. Solo quedaba la piel pegada al hueso, los ojos hundidos. Alrededor, marcas de garras y un líquido negro que aún burbujeaba. No olía a sangre, olía a algo químico, como óxido con podredumbre. Esa fue la primera noche en que pensé en pedir ayuda, pero algo me detuvo. Una especie de intuición. Sentí que si me iba, no saldría vivo del bosque. Volví adentro, y entonces lo escuché por primera vez. No en el aire,
sino junto a mí, detrás de la puerta. Un rasguño, luego otro, y después una voz. Una voz que no era humana, pero usaba palabras. Mi nombre. Tomás. Esa noche duró siglos. El rasguño no paraba. Se movía de un lado a otro como si recorriera las paredes. Saboreando mi miedo, apunté con la escopeta hacia la puerta, pero no me atreví a abrirla. La radio estaba muerta, la batería congelada. Estaba atrapado. Al amanecer salí con cuidado. El bosque estaba en silencio total. Ningún canto, ningún movimiento, solo el viento. Pero en la nieve. Las huellas de la criatura rodeaban la torre como una serpiente. A veces se superponían, otras se alejaban y volvían. Como si hubiera estado caminando en círculos toda la noche, esperando que abriera la puerta. No sé cómo sobreviví los días siguientes. Encendí la estufa al máximo, cerré las ventanas con clavos. Escribía en mis diarios como un loco, tratando de entender. A veces se oía las alas, a veces la voz, pero no se mostraba. No todavía. Pasaron 5 días. 5 noches sin dormir, hasta que, una madrugada, comenzó a llover. Un aguacero espeso que golpeaba el techo como si lo fueran a arrancar. Me quedé en la torre, con los binoculares, mirando entre los árboles. Y fue ahí que lo vi. Estaba colgado del techo, no parado, colgado, como un murciélago, alas abiertas, negras, piel áspera y húmeda. No tenía ojos, solo cuencas vacías, pero sonreía. Me quedé paralizado. No grité. No moví un músculo. La criatura giró la cabeza lentamente y se descolgó, cayendo de pie en el techo de la torre. El golpe fue bruto. Luego, el sonido de garras avanzando sobre el metal. Se dirigía hacia la trampilla de acceso. Disparé. 3 veces. La madera tembló. El ruido cesó, pero no se fue. Tuve que esperar al amanecer para huir. Apenas hubo luz, tomé la mochila, la escopeta, y bajé por la parte trasera de la torre. Caminé sin parar durante 8 horas, con el corazón desbocado. No oí las alas, no oí la voz, pero cada sombra me parecía la suya. Llegué a la estación base hecho trizas. Me internaron 2 semanas por hipotermia. Delirio y fatiga. No creyeron una sola palabra de lo que conté. Dijeron que fue aislamiento, estrés, que vi un cóndor, y lo imaginé todo. Pero no podían explicar las marcas en la torre, ni la sangre negra que quedó sobre mi ropa. Me retiré un mes después. Vendí mis cosas. Me mudé a un departamento en Córdoba, lejos de cualquier bosque. A veces aún sueño con el chillido. A veces siento que, si salgo al balcón, va a estar ahí, esperando que abra la puerta. Buenas noches. Me llamo Ernesto Salcedo. No soy de hablar mucho, menos aún de lo que pasó aquella temporada. No porque tenga miedo de que no me crean. A esta altura de mi vida, me importa poco lo que piensen los demás. Lo que pasa es que contar esto me obliga a volver allá, a esa casa, a esas noches, a esos gritos. Y la verdad, ya no sé si me queda alma para hacerlo. Pero no quiero que esto muera conmigo, porque nadie nunca advirtió a los que viven cerca. Nadie limpió esa tierra. Nadie quiso escucharme cuando regresé cubierto de sangre y sin poder pronunciar palabra. Esto pasó en el invierno de 2002, en una granja que había heredado de mi tío en la provincia de San Luis. Quedaba a varios kilómetros del pueblo más cercano. El camino era de tierra. Y la señal de radio solo llegaba cuando el viento soplaba desde el este. Era el lugar perfecto para desaparecer. Y eso fue de a poco lo que me fue pasando, desaparecer. Mi tío Ramón no era una buena persona. Todo el mundo en el pueblo lo sabía. No era violento, pero sí oscuro, encerrado, siempre murmurando solo. Decían que hablaba con cosas, que enterraba huesos en el campo y que nunca dejaba pasar a nadie por el molino viejo. Cuando murió, nadie quiso tocar su casa. Nadie salvo yo. No por aprecio, sino por necesidad.
Había perdido mi trabajo en Buenos Aires, mi matrimonio estaba roto y necesitaba empezar de cero. El caserón estaba maltrecho, pero firme. Un galpón oxidado, un molino al fondo y un pequeño campo de maíz. Había silencio. Y eso me bastaba. Al principio fue paz. Me levantaba, con el sol, trabajaba la tierra, limpiaba los rincones que Ramón había dejado podrirse, pero al cabo de unas semanas empezaron los ruidos, gritos. Por la noche, lejanos, desgarrados, como si alguien gritara desde dentro de un pozo. La primera vez, pensé que era un animal, tal vez un zorro, un perro herido. Pero al segundo día, el grito se repitió. No era un aullido. Era un grito de voz humana, y no venía de lejos. Venía desde el maizal. Tomé una linterna, me armé con una pala y salí a buscar. Caminé entre los tallos durante horas. Nada. Pero el sonido seguía como si se moviera. Como si me estuviera esquivando. Volví a casa, con los oídos zumbando. No dormí. A la mañana siguiente encontré algo en el galpón. Unos dedos marcados en la tierra. No de humano. 6 dedos largos, delgados, con uñas que habían rasgado la madera del suelo como si fuera papel húmedo. Esa noche puse trampas. Cuerdas con latas, clavos, un viejo rifle de mi tío cargado. Me senté en el porche con una manta, esperando. Y el grito volvió. Pero esta vez, no era uno. Eran dos. Uno desde el maizal y otro desde detrás del molino, como si dos criaturas se estuvieran llamando. La linterna apenas alcanzaba a mostrar sombras entre los tallos, pero alcancé a ver algo. No tengo otra forma de describirlo. Una figura más alta que un hombre, delgada, encorvada, cubierta de lo que parecía ser pelo o ramas. No caminaba, se deslizaba, y tenía una cabeza que no se movía, como si estuviera fija, mirando siempre al frente. Incluso cuando se giraba, disparé. Y el grito cambió, no se fue, se volvió más agudo, más cerca. Al día siguiente, mientras reparaba las cercas, encontré una entrada secreta detrás del galpón. Estaba oculta bajo unas tablas viejas y húmedas, cubiertas de tierra, una trampilla con un candado oxidado. Lo rompí con una palanca. Y bajé. Era un sótano, no muy profundo, pero lleno de cosas que no deberían estar ahí. Fotos rotas, muñecos sin cabeza, frascos con órganos, un diario mojado y podrido, donde mi tío había escrito cosas que no quería entender, frases como sigue viniendo por las noches, la carne ya no basta, el grito es una trampa. Al fondo, una jaula abierta, y restos de huesos, humanos. Las noches siguientes fueron un infierno. Las criaturas salían. Podía verlas desde la ventana, moviéndose entre los surcos. Ya no se ocultaban. Sabían que yo sabía. Un amanecer encontré a una de mis cabras colgada de la rama de un árbol, con las patas atadas entre sí, como si la hubieran ofrecido. O como si me estuvieran mostrando lo que me harían a mí. Puse fuego en el maizal. No lo pensé. Quemé todo. Pero eso solo las enfureció. Esa noche entraron a casa. El primer grito fue tan fuerte que rompió un vidrio. El segundo vino desde el techo. Subí al desván con el rifle. Y allí estaba, dentro, mirándome desde la esquina. Quieto. Tenía una cara larga, sin ojos. Solo un hueco negro por donde salía el grito. Como si no tuviera garganta, solo un eco. Disparé. El cuerpo cayó, pero no dejó sangre. Se deshizo, como si estuviera hecho de polvo húmedo. Y en su lugar quedó otro grito, más agudo. El llamado. A los otros. Corrí. No recuerdo cómo llegué al pueblo. Me encontraron al costado de la ruta, con el rostro arañado, las uñas rotas, gritando en sueños durante semanas. Nunca regresé. La granja sigue ahí. Nadie la compró. Nadie se acercó. Algunos dicen que por las noches aún se oyen los gritos. Que si uno camina cerca del campo viejo puede ver figuras que se arrastran entre la hierba, buscando alimento.
buscando una voz que los devuelva al lugar de donde vinieron. Yo solo sé que no eran animales, ni humanos, ni fantasmas. Eran algo más antiguo. Algo que Ramón alimentó durante años, algo que ahora se quedó con su tierra. Buenas noches. Me llamo Mauricio Palacios. Y lo que estás a punto de escuchar me pasó a mí. Durante años me negué a contarlo. Lo que viví esa noche no cabe en ninguna lógica, en ningún libro, en ninguna oración que me enseñaron cuando era niño. Pero está grabado en mi memoria como un hierro candente, y por más que trate de enterrarlo, vuelve. Siempre vuelve. Esto ocurrió en octubre de 2009. Tenía 36 años. Trabajaba como representante de ventas para una empresa de suministros médicos, lo que implicaba muchos viajes por carretera, a veces por zonas rurales, otras por rutas casi olvidadas. Estaba acostumbrado a dormir en moteles de paso, a manejar de madrugada y a cruzar pueblos que no aparecen en los mapas. Esa noche no fue diferente, hasta que lo fue, y nunca volví a ser el mismo. Había salido de Bariloche con destino a San Martín de los Andes, un tramo que conocía bien, pero al llegar a un cruce vi un cartel viejo de madera que ofrecía un atajo, paso alternativo por el bosque, 47 kilómetros. El GPS no lo registraba, pero según mis cálculos me ahorraría casi una hora de viaje. Tomé el desvío. ¿Mala decisión? La ruta de tierra estaba rodeada de árboles altísimos, cerrados. Como si el bosque quisiera tragarse el camino. No había luces ni señal de teléfono. Solo el sonido del motor y mis pensamientos. A los 15 minutos, el coche empezó a fallar. Primero, una vibración en el volante. Después, un golpe seco en la parte baja. Finalmente, el silencio. Motor muerto. Y el bosque completamente oscuro. Intenté reiniciar el coche. Nada. Salí con la linterna y revisé el capó. Tampoco entendía mucho de mecánica, pero todo parecía en su sitio. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, como ramas quebrándose. A unos metros de mí, apunté con la luz. Nada. Silencio. Y luego otro crujido. Esta vez más cerca. Me giré. Vi algo moverse entre los árboles. Pensé que era un animal. Tal vez un zorro, un ciervo, incluso un jabalí. Me metí de nuevo al coche y cerré las puertas. Esperaría hasta el amanecer. Pero el bosque no quería que esperara. A eso de las 3 de la madrugada. Algo se cruzó por delante del coche. No, lo vi bien. Solo una silueta delgada, alta, que caminaba en línea recta, sin mirar hacia los lados. La linterna ya estaba débil. Solo me quedaba la luz de mi celular, pero cuando la usé para iluminar hacia dónde se había ido la figura, no había huellas, solo la tierra húmeda, intacta. Minutos después, apareció de nuevo. Esta vez al costado del coche. Más cerca, pude verle parte del rostro, o lo que fuera eso. Era alargado, sin labios. La piel parecía cuero viejo, pero húmedo. ¿Y dónde deberían estar los ojos? No había nada. Solo 2 cavidades negras que no reflejaban la luz. Se quedó parado ahí, mirándome. Y entonces sonrió, pero no fue una sonrisa natural. Fue una herida que se abría desde la mandíbula hasta la oreja. Cuando desperté, sí. Debí haberme desmayado del miedo. Ya era de día. La figura no estaba. Me atreví a salir y revisar el coche de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. En la parte trasera, sobre el maletero, había marcas. No eran rayones. Eran símbolos, grabados como con fuego. Uno parecía una especie de estrella invertida, otro un círculo con líneas cruzadas. No eran grafitis, ni dibujos al azar. Sentí que estaban vivos, que al mirarlos, algo en mi estómago se revolvía. Volví a intentar encender el coche. Nada, me decidí a caminar. Había pasado una sola noche ahí, pero sentía que llevaba semanas. A pocos kilómetros encontré una casa vieja, abandonada, tejas rotas, puerta colgando. Entré buscando ayuda, pero no había nadie.
Solo polvo y un altar. Sí, un altar. En el centro de la sala. Hecho con huesos. Velas negras derretidas. Y sangre. Mucha sangre seca. Encima, una caja de madera cerrada con cadenas. Y grabado en la tapa el mismo símbolo que había aparecido en mi coche cuando me acerqué. Escuché una respiración. No miento. Una respiración dentro de la caja. Corrí. No volví a mirar atrás y el bosque cambió. El sendero que antes era claro se deshizo. Ya no sabía dónde estaba. Daba vueltas. Siempre regresaba al mismo árbol caído. El bosque no me dejaba salir. Y al caer la noche volvió. Pero esta vez no como una figura a la distancia, sino dentro de mí. Lo sentí en mi mente, susurrándome cosas. Cosas que no entiendo. En idiomas que no existen. Me obligó a mirar hacia el cielo. Y lo vi, suspendido sobre los árboles, sin alas, flotando. Ya no era delgado. Era enorme, oscuro, cubierto de piel rota y humo. Y su rostro era el mío, pero sin alma. No recuerdo cómo salí. Solo sé que desperté en una estación de servicio a más de 40 kilómetros de donde se había averiado el coche. Caminaba descalzo, con las manos llenas de tierra y sangre seca. La policía nunca encontró el vehículo, tampoco la casa, nada. Me encerraron unas semanas en observación psiquiátrica. Dijeron que fue estrés, un episodio disociativo, pero yo sé la verdad. No fue una alucinación. No fue locura, fue un encuentro con algo que me estaba esperando y que ahora está dentro de mí. Hay noches en que escucho ramas quebrarse bajo mi ventana. No tengo árboles cerca. No tengo bosque. Vivo en un 7º piso en medio de la ciudad. Pero aún así, lo escucho. Y a veces, cuando me miro al espejo, algo en mi reflejo parpadea, un segundo más tarde que yo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este tipo de relatos te atrapan, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Tu apoyo es el único fuego que mantiene vivo este rincón de oscuridad. Hasta la próxima noche. Ojalá no escuches ese crujido.